El hambre, el libro que acaba de publicar Martín Caparrós. Un dato y la lectura breve de un párrafo para presentar el libro. Son 600 páginas. El dato: cada menos de 4 segundos una persona se muere de hambre, desnutrición y de sus enfermedades. Esto es 17 cada minuto, cada día 25.000, más de 9 millones por año. Un holocausto y medio cada año. A ver, el párrafo dice: ahí piensa mucho. Ahí nunca tuvo comida suficiente, nunca fue una ciudad, nunca tuvo luz eléctrica, ni agua corriente, ni un fuego de gas, ni un inodoro. Nunca parió en un hospital, nunca vio un programa de televisión, nunca se puso pantalones, nunca tuvo un reloj, nunca una cama, nunca leyó un libro, nunca leyó un diario, nunca pagó una cuota, nunca tomó una Coca-Cola, nunca comió una pizza, nunca eligió un futuro, nunca pensó que su vida pudiera ser distinta de lo que es. Nunca pensó que quizá podría vivir sin preguntarse si va a comer mañana. Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes. Viste que este es un libro, me llamó la atención, un libro sobre el asco. Sobre el asco hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia la sociedad que inventamos y que soportamos. Definida en este caso por el hecho de lo que, bueno, los dos leían, por el hecho de que hay millones y millones, 900 millones de personas que no comen lo que necesitan y nosotros conseguimos mirar todo el tiempo hacia otros lados, ¿no? Eso me da mucho asco. ¿Cómo empezó de mí mismo incluso, quiero decir. ¿Cómo empezó la idea? Como decís, bueno, es una idea que es como muy ambiciosa. Decís, yo me voy a ir a lugares con hambre del mundo, me voy a bancar yo solo, voy a contar lo que pase, voy a escribir, lo voy a publicar. ¿Y cómo la desarrollaste? ¿Por qué? Bueno, yo trabajé varios años para el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde mi trabajo consistía en que tenía que ir a distintos países a contar historias de jóvenes en relación cada año con un problema distinto: la migración, salud sexual y reproductiva, cambio climático, etcétera. Y entonces eso me llevó, a lo largo de los 5 años que lo hice, a unos 40, 50 países, en general de los más pobres, a entrevistar a mucha gente para poder contar en cada uno de estos países una historia. Y lo que me llamaba la atención era que detrás de la mayor parte de las historias que escuchaba, lo que había era la imposibilidad de comer suficiente. Quiero decir, las circunstancias eran distintas, los problemas que yo quería contar eran distintos, pero el fantasma del hambre estaba siempre ahí. Entonces en un momento dije, bueno, yo lo que quiero es trabajar sobre esto, que es como el común denominador de todo aquello que estoy contando. Y como, bueno, el Fondo de Población de Naciones Unidas no se dedica a esos temas, sino a otros, etcétera, no quisieron que lo hiciera para ellos. Y bueno, decidí hacerlo por mi cuenta. Conseguí a último momento una financiación de la cooperación española, que después dejó de financiar nada porque llegó la crisis, y eso me permitió pagar los viajes, porque son viajes que no son caros, pero bueno, que hay que pagarlos a la India, a Bangladesh, a muchos países de África, en América. Entonces, bueno, con eso pude pagar los gastos. La historia que leyó Ernesto recién, ¿de dónde es? De Níger. De Níger. El primer capítulo habla sobre Níger, porque en realidad cada capítulo del libro está un poco armado en capítulos según los países, según los distintos países en los que estuve, pero cada capítulo, además de contar historias de ese lugar, trata de pensar sobre ciertos mecanismos del hambre. En cada lugar trato de pensar algunas formas y algunas causas del hambre. Níger es el último en desarrollo humano, ¿no? Y Níger siempre está entre los últimos 5, digamos, en todas las listas, y se pone como una especie de ejemplo del hambre estructural, como si fuera algo irresoluble. Como la ley de la gravedad. Sí, así como, sí, algo físico, digamos. Y es cierto que todos los años hay hambre en Níger, porque la cosecha de mijo, que es lo que comen, una semilla que en general nosotros usamos para dar a los canarios, con suerte, pero bueno, ahí es de lo poco que se cultiva y se come. La cosecha se hace en el mes de septiembre, octubre, y dura en general hasta junio, julio. Entonces, a partir de julio, ahora mismo, empieza un periodo en el que ya se acabó la cosecha anterior y todavía no está la cosecha siguiente. Es lo que llaman, porque ahí hubo colonización francesa, la soudure, la soldadura. Soldadura entre un periodo, o sea, entre una cosecha y la otra, y es un periodo de hambre todos los años.
Entonces se plantea eso como una idea, como una cosa estructural, que sucede una y otra vez y otra vez. Cosa que por un lado es cierta, pero no toma en cuenta el hecho de que Níger es también el segundo productor de uranio del mundo. Lo que pasa es que el uranio se lo llevan los franceses y los chinos y no dejan ni las gracias. Con muy poco del producido por el uranio alcanzaría para hacer sistemas de irrigación en el país que mejoraran infinitamente claro, que acabaran con la soldadura, que mejoraran Entonces, en cada uno de estos países lo que trataba era de pensar, bueno, como les decía, de contar una historia, pero al mismo tiempo de pensar distintas causas y distintas formas Martín, que toma. Una de las cosas que tiene el libro, y que por lo menos hasta donde yo llegué, que serán 150 páginas, no se agota, sí, es la cantidad de imágenes. Es como si uno fuera pasando fotos y fotos y fotos, todas que tienen en común, que te estremece porque son cosas que uno no imagina. Desde el primer momento que vos agarrás y decís, hambre no es cualquier cosa. Si uno piensa cuánta gente conoce que se muere de hambre, uno conoce gente que se muere de cáncer, se muere de viejo, se muere por un accidente o se muere de sida, pero no conoce a nadie. El hambre pensado como un organismo que se come a sí mismo porque no come algo de afuera. Sí. En adelante ver imágenes que tienen esa cosa estremecedora en común, sí, pero al mismo tiempo son muy distintas entre sí. Vos este libro lo escribiste, lo habrás cerrado hace 3-4 meses, sí, lo escribiste durante varios años y qué sé yo. Sí. Me imagino que hay imágenes que te siguen rebotando en el alma, en la cabeza, qué sé yo. Si tuvieras que decir 2, 3 historias o alguna historia que vos digas, esto es representativo del libro, ¿qué contarías? Primera que se me viene a la cabeza es una que incluso está muy al principio del libro y que fue aquella quizás por la cual empecé a pensar en escribirlo. Me pasó antes, cuando todavía no estaba trabajando en esto, también en Níger, porque había ido a trabajar para Naciones Unidas ahí, y estaba con una mujer que se llama Aisha en delante de su choza, digamos, estábamos en una esterilla en el suelo, hablando, por supuesto con una intérprete que traducía. Ella me estaba contando historias de su vida, y en un momento a mí se me ocurrió decirle, bueno, y si yo pudiera traer acá un mago, una especie de ente todopoderoso, Aladino, que te pudiera dar cualquier cosa, lo que quisieras, ¿qué le pedirías? Entonces la mujer me dijo, pero lo que quiera. Digo, sí, lo que quiera. ¿Una vaca? Y yo dije, bueno, sí, me dice una vaca, porque con una vaca yo le podría dar leche a mis hijos y podría hacer unos buñuelos, quizás los podría vender y después entonces... Yo digo, pero es alguien que te puede dar todo lo que vos quieras. Estamos jugando, lamentablemente es un juego, pero le podés pedir cualquier cosa. Sí, cualquier cosa le puedo pedir. Digo, sí, cualquier cosa. 2 vacas. Me mató. Digo, la sensación de que ese grado de miseria no solo te impide comer, sino que te impide desear, te impide ver la posibilidad de algo más, un poco más allá, de un futuro, de un horizonte que te cierra esas opciones. Creo que fue lo que me decidió hacer el libro y lo que sigo recordando cuando me... Yo hice al revés y leí las conclusiones, aparte vos decís al fin, y lo que transmite el libro es mucho pesimismo, ¿no? No sé, ¿sí? A ver. Bueno, de hecho, sí, este es un libro sobre el asco. Sí. Tengo aquí escrito, el mundo puede ser, es el momento aburrido de la historia. Bueno, y me llamó la atención una parte de decís, reconozco que hay progreso, por eso no soy progresista. ¿Qué querés decir? Bueno, es un planteo más largo. La idea es que después de haber dudado durante bastante tiempo de la posibilidad del progreso, reconozco que si uno mira en el largo plazo el desarrollo de nuestras sociedades, han progresado, digamos, están muchísimo mejor ahora y hay menos hambre, hace 200 años, que hace 500 años. Que hace 20 años. Que hace 30, 20 años, sí, hay menos hambre, lo cual hace que el hambre que existe ahora sea mucho más conchudo que el que existía antes, mucho más violento, en la medida en que
Una cosa era cuando la tierra no producía suficiente alimento para todo el mundo, y por supuesto había los que se apropiaban de ese alimento y los que lo desperdiciaban y lo despilfarraban, y los otros. Pero uno podía pensar que bueno, que no se producía pese a todo suficiente. En cambio ahora, siendo 7.000 millones de personas, se produce alimento para 12.000 millones de personas. O sea que esa apropiación de la comida que podría dar de comer a todos es mucho más brutal que lo que era cuando no había suficiente comida para darles a todos. Pero a lo que iba es, hay progreso en muchas variables, estamos mejor que hace 100, 200, 500 años. Pero creo que esos progresos en general se dan por grandes sacudones, se dan por quiebres, no por esos arreglitos graduales en que nos prometen una vez más que van a ejercer los impuestos sobre la renta financiera, cosa que vengo escuchando desde que soy chico y que si sucede, sucede muy poco. Quiero decir, progreso decisivo es, no hay reyes. Y no es que no haya reyes porque los reyes poco a poco decidieron retirarse, o no hay esclavitud y no es que no haya esclavos porque de a poco fueron convirtiéndose los esclavos en no sé qué. Quiero decir, no creo que hay ruptura, no creo en el progresismo, porque el progresismo tiene miedo de esas quiebres y de esas rupturas, y supone que los avances importantes se dan gradual y paulatinamente. Yo creo que no, que el análisis de esos cambios importantes en la historia muestran que se dan por quiebres, por rupturas, que a veces son brutales, que a veces son violentas y dolorosas, pero que es la manera en que la historia cambia.